Hola, espero que estén muy bien. Este es un nuevo video de nuestro curso de física en el que vamos a abordar la primera parte del tema trabajo y energía. Trabajo y energía es una parte de la física en la que nosotros relacionamos de otra forma las fuerzas que actúan sobre el cuerpo con el movimiento del mismo. Es una forma en que nosotros tenemos otra aproximación para ver cómo se relacionan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con el efecto que tiene la acción de estas fuerzas sobre el movimiento de este cuerpo. Vamos a ver que es muy complementario a lo que habíamos visto antes, pero que nos da una herramienta adicional para analizar problemas más complejos y para tener también conceptos nuevos que nos van a permitir comprender otras cosas que con las herramientas que teníamos hasta ahora no nos era posible. Así es que espero que nos vaya bien y que se comprenda lo que vamos a conversar. De manera cotidiana, nosotros tenemos una noción de trabajo. Nosotros sabemos y hablamos cotidianamente, ¿cierto?, de hacer trabajo, de realizar un esfuerzo. En general, consideramos que el movimiento o mover cualquier cosa o realizar una acción requiere de un cierto esfuerzo que nosotros asimilamos al concepto de trabajo. Por ejemplo, aquí está mover una mesa, subir las escaleras, levantar un peso desde el suelo. Son todas actividades que nosotros sabemos que requieren de un cierto esfuerzo y ese esfuerzo nosotros lo asimilamos como la realización de un trabajo. En los ejemplos que están en esta parte, nosotros vemos que se comparten algunas características. En primer lugar, vemos que para cada uno de los ejemplos hay una fuerza que actúa sobre un objeto. En este primer ejemplo, por ejemplo, está el hombre empujando la mesa y ejerciendo una fuerza para producir su desplazamiento. En este caso, los músculos de esta persona están actuando para poder elevar el peso y subir así, ¿cierto?, las escaleras que está subiendo. En este caso, la mujer ejerce una cierta fuerza sobre la caja para poder levantarla desde el suelo. La acción de estas fuerzas sobre estos objetos genera también un desplazamiento. La mesa se desplaza hacia la derecha producto de la fuerza. El hombre logra subir la escalera. La mujer logra levantar la caja a una distancia desde el suelo. Entonces, en estos tres ejemplos nosotros tenemos que existe una fuerza que actúa sobre estos objetos y que producto de la acción de esta fuerza se genera un desplazamiento, un cambio en la posición del objeto. Y estas son las dos cosas que van a ser primordiales para nuestra definición de trabajo. Tomemos, por ejemplo, el caso de una caja que se mueve desde una posición inicial aquí a una posición final teniendo un desplazamiento que está indicado por este vector de desplazamiento. Esta caja se movió y se generó este desplazamiento en el eje X producto de la acción de esta fuerza F. En esta situación, nosotros vamos a ver que producto de esta fuerza, ¿cierto?, la caja se desplaza y vamos a definir el trabajo W como el producto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Este trabajo W se mide en joules, que son newtons por metro. Es fácil verificar que esta es la unidad, puesto que si nosotros vemos que el trabajo es la multiplicación de estos dos vectores y la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros, entonces la unidad del trabajo será newtons por metros, que es lo que nosotros llamamos joules. Se darán cuenta, ¿cierto?, que el trabajo es la multiplicación de dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, ¿el trabajo será un vector? Nosotros podemos pensar con respecto al sentido que tiene que el trabajo, definido de esta manera, sea un vector o un escalar, ¿ya? Y vamos a dejar esta pregunta pendiente aquí para que vayan pensando y la vamos a responder un poco más adelante. ¿Qué pasa cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, que es la mayor parte de las veces? Tomemos el mismo ejemplo anterior. Tenemos esta caja, ¿cierto?, que bajo la acción de esta fuerza F sufrió un desplazamiento desde esta posición a esta otra posición en X. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre para ver todas las fuerzas que actúan sobre esa caja, vamos a tener, ¿cierto?, en primer lugar, la fuerza peso que está actuando sobre esta caja que está posicionada sobre el suelo. Vamos a tener también la normal, que ejerce el suelo sobre la caja, ¿cierto? También todos estos en el eje vertical. Y vamos a tener finalmente la fuerza F, que está dibujada acá y que actúa también sobre el cuerpo.
Entonces estas tres fuerzas están actuando sobre este cuerpo que se desplaza a lo largo de este vector D. Entonces nosotros acabábamos de calcular cuál era el trabajo que ejercía la fuerza F. La fuerza F hacía un trabajo W igual fuerza por desplazamiento. ¿Qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con la fuerza peso? ¿Estas fuerzas realizan trabajo? Y detengámonos en esto un momento y pensemos que el desplazamiento está ocurriendo en el eje de las X, en el eje horizontal. Y la fuerza normal y la fuerza peso están en el eje vertical, por lo tanto son perpendiculares al desplazamiento. Y tengamos eso en mente para después aplicarlo a los ejemplos que vamos a ver más adelante, para preguntarnos si una fuerza perpendicular al desplazamiento realmente tiene alguna posibilidad de participar de ese desplazamiento. Veamos este otro ejemplo de la mujer que levantaba la caja. Entonces tenemos una caja que está inicialmente en el suelo y producto de la fuerza que la mujer ejerce sobre la caja, esta caja, ¿cierto?, sufre un desplazamiento subiendo, ¿cierto?, desde el suelo hasta una otra posición. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la caja, vemos que sobre la caja actúa en primer lugar su peso igual a m por g y la fuerza de la mujer verticalmente hacia arriba. El trabajo que se realiza lo podemos calcular para ambas fuerzas y vemos que podemos calcular un trabajo hecho por la fuerza de la mujer, ¿cierto? Pero también podemos calcular un trabajo hecho por la fuerza peso. Ambos trabajos pueden ser calculados y vamos a ver en un momento las distintas características que va a tener este trabajo. Volviendo hacia un punto de vista más formal, nosotros definimos el trabajo como el producto de dos vectores, ¿ya? Y el producto de dos vectores en este caso del trabajo será un producto particular, no es el único que existe entre dos vectores, en este caso corresponde al producto punto o producto escalar, que se define, ¿cierto?, como f.d. El producto punto, si nosotros lo definimos de manera general, lo podemos ver en este ejemplo que está acá. Tomemos una caja que se desplaza, un desplazamiento d, dado por este vector positivo hacia la derecha en el eje de las X, y esta fuerza F, que en este caso forma un ángulo alfa con respecto al horizontal. Por lo tanto, forma un ángulo alfa también con respecto al vector D, que es paralelo a X, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos vectores, el vector D a lo largo del eje X y el vector F formando un ángulo alfa con respecto a D. En esta situación, el producto punto se define como la multiplicación de la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Esta multiplicación da como resultado un producto que es una magnitud escalar. Por lo tanto, frente a la pregunta que nos habíamos hecho hace un rato de si el trabajo era un vector o era una escalar, ahora tenemos nuestra respuesta y el trabajo es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Tiene sentido puesto que no se ejerce con una dirección y un sentido, sino que es el resultado de la acción de una fuerza y el desplazamiento que esto pueda generar. Así es que este producto entre dos vectores escalar da como resultado un trabajo que es una magnitud escalar y que no nos olvidemos se mide en joules. Dado que el producto punto, como acabamos de ver, será la multiplicación de la magnitud de los vectores f y d por el producto del coseno del ángulo que forman ambos vectores, veamos algunos casos particulares para que vayamos haciéndonos a la idea. En el caso, por ejemplo, del desplazamiento D y en que la fuerza F está en la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, vamos a tener que el ángulo que forman ambos vectores será 0, porque están en la misma dirección y sentido, ¿cierto? Son colineales. Por lo tanto, el coseno de 0 será igual a 1. En este caso, el trabajo será simplemente la multiplicación de las magnitudes de F y D y tendrá un valor positivo. ¿De acuerdo? En el caso en que la fuerza actúa en la misma dirección que el desplazamiento, pero sin embargo tiene un sentido contrario,
el ángulo que van a formar ambos vectores será de 180 grados y por lo tanto el coseno de 180 es igual a -1. En este caso, el trabajo será igual a la multiplicación de las magnitudes de f y d por -1 y por lo tanto tendremos un trabajo que tendrá un valor negativo, menor que 0. ¿De acuerdo? En el caso de una fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, como discutíamos hace un rato atrás, para el bloque que se movía, donde sí estaba presente el peso y la normal, pero además una fuerza que iba en la dirección del desplazamiento, tenemos aquí que esta fuerza, que es perpendicular al desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados con él. Y por lo tanto, el coseno de ese ángulo de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo realizado por esa fuerza para este desplazamiento es 0. De esta diapositiva, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de que el signo del trabajo, o el hecho de que el trabajo sea 0, nos está indicando algunas cosas. En primer lugar, si la fuerza va en la misma dirección y sentido del desplazamiento, el trabajo hecho por esa fuerza tendrá un valor positivo, ¿ya? Y eso es importante tener en mente. Significa de cierta manera que esa fuerza está aportando con su trabajo al desplazamiento de ese cuerpo. En el caso de que la fuerza esté en la dirección opuesta, en el sentido opuesto al desplazamiento, es difícil imaginar que haya un trabajo positivo, puesto que la fuerza va en el sentido opuesto a lo que está ocurriendo el desplazamiento. Por lo tanto, hace sentido que el trabajo sea negativo, ¿de acuerdo? En el caso de una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, nosotros tenemos que pensar si de verdad existe alguna posibilidad que una fuerza perpendicular participe de este desplazamiento. ¿Qué parte de esta fuerza perpendicular pudiera estar generando el movimiento del cuerpo de izquierda a derecha en este caso? Por lo tanto, nos damos cuenta que todas las fuerzas perpendiculares al desplazamiento tendrán un trabajo de valor 0 para este desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo otro que me gustaría que se dieran cuenta es que cuando hacemos el análisis del trabajo hablamos de una fuerza en particular para un desplazamiento particular, ¿de acuerdo? Un cuerpo puede estarse moviendo en distintas direcciones, pero va a tener un vector de desplazamiento final y es en función de ese desplazamiento que nosotros analizamos si la fuerza que estamos analizando participa y realiza un trabajo con respecto a ese movimiento del cuerpo. Veamos un ejemplo concreto. Esta es la mujer, ¿cierto?, que levantaba la caja y vamos a poner algunos números. Digamos que la caja tiene una masa de 5 kilos y que la mujer ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 70 newtons para levantar la caja a una altura de 1,5 metros del suelo. Como siempre, vamos a partir nuestro análisis haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre la caja. En este caso, tenemos el peso de la caja, que son 50 newtons, si consideramos G igual 10 metros partido por segundo al cuadrado, y tenemos también la fuerza que ejerce la mujer sobre la caja, vertical hacia arriba, igual a 70 newtons. Si calculamos el trabajo que ejerce la fuerza que hace la mujer, será igual a 70, que es la fuerza, por 1,5, que es el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso, la caja se desplaza vertical hacia arriba y la fuerza de la mujer también es vertical hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo que forman entre ellos es 0, ¿ya? Y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo de la mujer es 70 por 1,5, que es 105 joules, ¿de acuerdo? El trabajo del peso, por su parte, será 50, el valor del peso, 1,5, ¿cierto?, por el ángulo que forman entre los dos. Si el desplazamiento es vertical hacia arriba y el peso es vertical hacia abajo, el ángulo que forman entre los dos es de 180 grados. Por lo tanto, el trabajo ejercido por el peso será 50 por 1,5 por -1. Y eso nos da un valor de -75 joules. Con esto entonces volvemos a lo que habíamos discutido en la diapositiva anterior. El trabajo que hace la mujer sobre la caja es positivo y es lo que finalmente levanta la caja, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso no significa que la otra fuerza que está en la misma dirección del desplazamiento, que es el peso,
también ejerza trabajo, pero en este caso será un trabajo negativo. Si bien ahora esto puede no tener demasiado sentido para ustedes, cuando veamos la clase de trabajo y energía parte 2 y veamos energías potenciales, vamos a darnos cuenta cómo este trabajo negativo se relaciona íntimamente con la energía que nosotros podemos asociar a lo que está ocurriendo con este objeto. Por ahora, mantengamos en mente que el trabajo positivo será el que va en la misma dirección y es el que hace posible que la caja suba, ¿de acuerdo? Pero el trabajo del peso sigue estando presente, solo que tiene un valor negativo. Aquí tenemos una diapositiva que nos puede resumir cuándo hay trabajo y cuándo no. Por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza sobre esta caja que va en esta dirección del vector azul y el desplazamiento que estoy generando va también hacia la derecha, nos preguntamos, ¿existe trabajo hecho por esta fuerza? La respuesta es sí. Aquí existe una fuerza normal, ¿cierto?, actuando sobre la niña en la medida que va caminando y la niña va caminando desplazándose hacia la derecha. ¿Esta fuerza ejerce un trabajo? La respuesta es no, puesto que la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Tenemos el mismo ejemplo y esta niña está levantando un paquete con cosas. Hace una fuerza que es hacia arriba y produce un desplazamiento que también es hacia arriba. ¿Genera trabajo esta fuerza? Sí, claro, para este desplazamiento. Sin embargo, si la niña va caminando, sosteniendo este peso, ¿cierto?, y está haciendo una fuerza hacia arriba para sostener este paquete y que no se caiga, pero va caminando y desplazándose hacia la derecha, esta fuerza que ella efectivamente está haciendo para que el paquete no se caiga, ¿cierto?, para que esa bolsa llena de cosas no se caiga, y voy caminando con ello, ese trabajo no existe. Y aquí puede parecer contraintuitivo, porque si ustedes han vivido la experiencia de llevar un bulto pesado y caminar con él, se dan cuenta y recordarán que eso requiere de un esfuerzo. No es fácil caminar con algo sosteniéndolo sobre los brazos, sobre todo si ese algo es pesado. Sin embargo, esa fuerza que ustedes están haciendo para mantener ese objeto pesado no se relaciona con el desplazamiento que ustedes están ejerciendo. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza para sostener la bolsa llena de cosas no se relaciona con el desplazamiento que están teniendo. Y en ese sentido, esa fuerza no es la que genera ese desplazamiento, no se relaciona con ese desplazamiento y por lo tanto es por esa razón que el trabajo de esa fuerza para este desplazamiento es cero. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo, pero con una fuerza que forma un ángulo. En este caso, la caja tiene una masa de 10 kilos y se mueve sobre una superficie sin roce tirado por esta fuerza F que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Y les preguntan, ¿cierto?, cuál es el trabajo realizado luego de un desplazamiento de 3 metros a lo largo del eje X. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Un DCL, ¿de acuerdo? En este DCL nosotros vemos que aparece el peso, que es de 100 newtons, puesto que la masa de la caja es de 10 kilogramos, la fuerza normal, ¿cierto?, perpendicular a la superficie, y nuestra fuerza de 15 newtons, que forma un ángulo de 60 con la horizontal. ¿Cuál es el trabajo entonces realizado? Vamos a ver primero que el trabajo de la fuerza peso será igual a 100 por 3 por coseno de el ángulo que forma el peso con el desplazamiento. En este caso, como el peso es perpendicular al desplazamiento, es coseno de 90 y vemos que el trabajo de la fuerza peso es 0. Por la misma razón, porque es perpendicular, el trabajo de la fuerza normal es 0. En el caso de la fuerza F, vemos que el trabajo realizado por la fuerza F será igual a 15, ¿cierto?, la fuerza, por 3 el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Dado que el vector desplazamiento es en el eje X y que la fuerza F forma un ángulo de alfa con respecto a ese eje, tenemos que el coseno que hay que colocar aquí es el coseno de 60, que es el ángulo que forma F con la horizontal. Y por lo tanto tendremos que el trabajo de esa fuerza será igual a 45 por 0,5, que son 22,5 joules. ¿De acuerdo?
Dese cuenta, ya, y aquí es algo importante, vamos a volver a la anterior, que pusimos aquí la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza F con la horizontal. Fíjense que ese valor, F por coseno de 60, es la componente de la fuerza F en el eje en el que ocurre el desplazamiento. El eje X es el eje en el que ocurre el desplazamiento. Y por lo tanto, de la misma manera que hemos hecho en todas las clases anteriores, yo puedo descomponer este vector F en una componente horizontal, F sub X, y en una componente vertical, F sub Y. La componente F sub X será F por el coseno de alfa, en este caso coseno de 60. Entonces, el trabajo coincide con la multiplicación de la componente en X, que es el eje del desplazamiento, X, con el desplazamiento. Por lo tanto, podemos inferir que solo las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento son las que realizan trabajo, puesto que la componente en Y de este vector, que es F seno de alfa, va a ser perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, si yo multiplico esa fuerza por el desplazamiento, va a ser igual a 0. Lo que les quiero decir es que finalmente esta fuerza que forma un ángulo de alfa va a ejercer un trabajo, ¿cierto?, que genera o que se relaciona con el desplazamiento, de tal manera que la componente que sobrevive, ¿cierto?, o la componente de ese vector en la dirección del desplazamiento es la que realiza trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este video hasta aquí para continuar, ¿cierto?, viendo qué es lo que pasa cuando actúan varias fuerzas sobre el cuerpo, cómo podemos calcular ese trabajo.